En Estudio 9 compartimos la alegría de tantos peregrinos, un encuentro con el sucesor de Pedro para fomentar la comunión de la iglesia. Estamos aquí desde Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de este programa Estudio 9 en esta nueva temporada 2024-2025. Después de las vacaciones de verano aquí en Europa, retomamos estas transmisiones y lo hacemos con dos invitados especiales en este contexto que está viviendo la Iglesia Universal, que es el Sínodo de los Obispos. Está con nosotros el Padre Cristóbal Fones, vicedirector de la Red Mundial de Oración del Papa. Padre Cristóbal, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí ya por segunda vez en este programa muy bonito que ayuda a profundizar en lo que el video del Papa intenta promover, que son estas intenciones de oración. Así es, y también está con nosotros Óscar Elizalde Prada. Él es el director del Centro de Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, entre otras cosas. También es padre sinodal que está participando en esta segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, también muy feliz de estar acá contigo, con Cristóbal, y bueno, y con esta alegría de haber iniciado esta semana esta segunda sesión de la Asamblea Sinodal, que no soy propiamente padre sinodal, sino estoy en el grupo de los comunicadores que apoyamos, ¿no? Así es. El Papa este mes de octubre, Padre Cristóbal, nos pide rezar por una misión compartida, por la Iglesia que vive este momento de recorrido, hemos hecho un camino desde 2021 hasta ahora, en el cual hemos tratado de adoptar este nuevo estilo para la Iglesia, como él dijo, un nuevo estilo del tercer milenio. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que este es un tema muy profundo que tiene muchas aristas, pero el Papa también ha insistido que esto no es una novedad, sino que es lo que la Iglesia está llamada a hacer siempre. Lo ha sido antes y lo será después. Pero es una buena nueva toma de conciencia de nuestra corresponsabilidad, todos los bautizados, las bautizadas, distintas vocaciones, pero una misión común. Y eso es fácil decirlo, pero no es tan sencillo vivirlo porque tendemos a jerarquizar o a responsabilizar a algunos más que otros en este empeño de comunicar la buena noticia del Evangelio. Entonces, todo lo que está reflexionando en intensidad el sínodo sobre la sinodalidad pretende ayudarnos como Iglesia a darnos cuenta cómo, de qué maneras concretas podemos caminar más profundamente hacia eso que ya somos, una Iglesia sinodal. Donde, por ejemplo, en el video del Papa ustedes van a ver, si ya no lo han visto ya, como él dice, miren, no solo los sacerdotes, no solo los obispos, si usted, por ejemplo, es un pescador, si usted trabaja en el transporte colectivo, todos somos personas corresponsables en la misma misión de compasión, de compromiso por el reino. Entonces, la idea de esta intención es expander nuestra imaginación, de modo que cada bautizado o bautizada pueda preguntarse yo cómo participo de esta única misión de la Iglesia. Va por ahí la intención, obviamente que acompaña el trabajo del sínodo, pero lo trasciende también, porque esto es siempre vigente. Así es, porque también parte, no solamente se reduce a los participantes en el sínodo, ¿no? Los padres sinodales, los delegados fraternos y los diferentes especialistas, teólogos que están ahí, sino también la Iglesia Universal que acompaña con su oración a este proceso que estamos viviendo. Padre Cristóbal señalaba a Óscar que tiene que ser algo concreto. ¿Podrías tú un poco recordarnos cómo ha sido el camino en América Latina, sobre todo a partir del Consejo Episcopal Latinoamericano, cómo hemos llegado hasta esta segunda sesión? Bueno, ha sido una experiencia fascinante. Yo la he vivido así. Creo que muchos la hemos vivido con esa esperanza, porque antes de que se anunciara este sínodo, la Iglesia Latinoamericana, ya en la reunión de los obispos de Tegucigalpa en 2019, que fue una de las asambleas de los obispos que tienen regularmente cada 4 años, se había discutido sobre la posibilidad de hacer una sexta conferencia episcopal de la Iglesia Latinoamericana. Y en ese momento, cuando la presidencia de ese momento lleva la propuesta al Papa Francisco, el Papa sugiere
que en lugar de una conferencia episcopal se haga una asamblea eclesial. Así que nos vimos como iglesia latinoamericana caminando en torno a un proceso ya de cuño sinodal que nos permitió reconocer además las raíces y yo diría también las experiencias, las semillas sinodales que ya tenemos en las bases. Pienso en las comunidades eclesiales de base, pienso también en la experiencia de la Amazonía que vivimos también con el Sínodo Panamazónico. Pudimos ver mucho ese talante sinodal de la iglesia en la Amazonía y muchas otras. La vida religiosa también tiene mucho que decir sobre esta forma sinodal de ser iglesia. Y entonces ese yo diría fue el inicio del camino y cuando va concluyendo el proceso para la celebración de la Asamblea Eclesial se anuncia este sínodo. Y allí pues también hicimos como un puente en continuidad con este proceso y yo pienso que nos ha permitido escuchar muchas voces del pueblo de Dios en corresponsabilidad, como decía Cristóbal, ¿no? Pudimos también celebrar para la etapa continental que nos pedía el sínodo, decidimos que hacer una sola asamblea podría reducir la posibilidad de participaciones, pues, entonces se hicieron 4 asambleas regionales en ese momento, participaron más de 400 personas de todas las vocaciones. Y bueno, y así pues fue como a grandes rasgos los momentos más marcantes. Y ahora, más en vísperas de esta segunda sesión, nos hemos encontrado con los padres y madres sinodales de América Latina, un buen grupo, no todos pudieron estar, pero un buen grupo sí, en Bogotá. Tuvimos 3 días de encuentro para estudiar el instrumento en laboris, que ahora también lo estamos trabajando en el aula sinodal, y también vivimos un congreso sobre teología en clave sinodal, que también felizmente hemos logrado publicar las memorias y las hemos entregado el día de ayer. Qué interesante todo el recorrido que ha hecho la Iglesia en América Latina y también en otros continentes para poder llegar a esta segunda sesión. Padre Cristóbal, el Papa en el video dice una cosa un poco fuerte, pareciera. Que dice que todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia y se agrega diciendo que el sacerdote no es el jefe del laico ni el religioso. Entonces, ¿cómo podríamos explicar o qué es lo que nos está queriendo decir el Papa con esta frase en el video? Bueno, claramente en el video y en todo su magisterio ha insistido mucho en la desclericalización, que no significa romper con la tradición jerárquica de la Iglesia, sino entender los roles según los ministerios, según las vocaciones. Es decir, un laico no está por debajo de un ministro ordenado, sino que tenemos distintos roles. Por lo tanto, a mí me gusta que usa la palabra jefe, no somos jefe. Esa es una manera de entender empresarial que no es la que caracteriza al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, no solamente cada bautizado y bautizada, y él pone ejemplos muy concretos, ¿verdad?, con la campesina, etcétera, no solo tiene derecho a decir lo que opina, a participar de una manera más activa, sino que por otro lado también tiene el deber de responsabilizarse por los frutos de nuestra misión. Es decir, esta manera de vivir sinodal, que ya no tiene vuelta atrás, y que el Papa insiste que es el camino al cual Dios nos está llamando como iglesia, y no hacerlo es no responder al llamado de Dios. No solamente consiste en que digamos más cosas o hagamos más encuentros para decir lo que opinamos, que sí, porque hay que mejorar los canales comunicativos, sino que pasa también por una actitud permanente en casa, por ejemplo, un papá, una mamá, que pueda comprender su rol catequético respecto de sus hijos y no decir que lo eduquen en el colegio o que se lo enseñen en la parroquia. ¿Qué significa para mí ser responsable de esa misión en mi propio contexto o en los trabajos como el nuestro, haciendo un video? ¿Qué significa hacerlo de manera sinodal? Por ejemplo, en este caso el video del Papa de este mes fue con la colaboración muy intensa de la diócesis de Brooklyn y de Sals Media, que participaron no solamente con su contribución económica o técnica, sino también ayudándonos a hacer el guión y muchas personas colaborando, dando su punto de vista, enriquecen un resultado final que contribuye a la misión de la Iglesia. Esto es algo muy importante porque aunque hay autoridades en las familias, en las comunidades, en nuestros contextos, no lo entendemos
de igual manera que en el mundo civil, y por lo tanto las responsabilidades también son compartidas, y eso es muy importante y es muy bonito, porque Dios llama a cada uno y a cada una a participar de su misión. Claro, y le da una misión de acuerdo a un carisma particular y Exactamente. personal, ¿no? Oscar, una de las novedades de este sínodo es seguramente la metodología de estos diálogos en el espíritu, que presupone la escucha, el diálogo, la apertura. ¿Cómo lo han ido viviendo, sea el año pasado en la primera sesión y cómo lo están viviendo ahora en esta segunda sesión que acaba de iniciar? Bueno, creo que este ha sido uno de los aportes significativos de este sínodo, y es la posibilidad de estos diálogos, pues que es una forma también de valorar una tradición espiritual de la Iglesia, ¿no? Que los diálogos no nacen con este sínodo, pero que los hemos retomado. Y a mí me parece que las mesas redondas que vemos siempre en las imágenes expresan bastante bien lo que permite esta metodología, donde todos se escuchan, donde hay una escucha atenta del otro, ¿verdad? Donde nadie puede absolutizar la palabra tampoco, un poco también como expresión de que nadie es jefe en esas mesas redondas, volviendo como al video. Y además que yo como que traigo a la memoria cuando un poco vivimos esta metodología, esto que también decía el Papa Francisco, incluso antes de iniciar el sínodo, en uno de sus discursos a los fieles de la diócesis de Roma, decía que todos somos protagonistas, que no hay un mero figurante. Y creo que además hay una insistencia del Papa en que esta dimensión relacional de la Iglesia que se vive bastante en el método de la conversación en el Espíritu, nos muestra también que el Espíritu habla en todos, incluso lo ha repetido el Papa recientemente ahora en la apertura de esta segunda sesión, ¿no? La importancia de estar atentos porque el Espíritu nos está hablando a través de todos, a través de la comunidad. Y casi como recordando ese momento de Pentecostés que marcó nuestra historia como iglesia, ¿no? Entonces, siento que es eso, que las conversaciones en el Espíritu nos ayudan a dejar de lado nuestras, digámoslo también, nuestras propias agendas, nuestras propias preocupaciones muy individuales, tal vez como para poner en una actitud de escucha y de ver por dónde pasan los susurros del Espíritu. Así es. Oscar, acaba de señalar una parte importante, eso, de poder escuchar, discernir y sobre todo aplicar. En el video del Papa se ve cómo hay esa intención de aplicar lo que viene sugerido por el Espíritu Santo, y dice la campesina, el conductor de bus, una persona le dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y eso tal vez sería la pregunta que nos hacen muchos oyentes en América Latina, catequistas, agentes pastorales, misioneros. Padre, ¿cómo le respondemos? ¿Qué cosas tienen que hacer para poder vivir esa misión compartida? Bueno, lo primero es conectarse con Cristo. O sea, cada uno de nosotros tiene no solamente la posibilidad, sino también el llamado de aprender a discernir lo que Dios nos está invitando a vivir. Y no, el Papa no dice solamente hay que escuchar a todos, lo dice a todos, 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 porque a veces uno dice ya, todos, ok, no solo los curas, también los laicos comprometidos. No, todos. Ah, también la señora devota que no tiene teología o formación. Todos. Ah, también los no creyentes, otras iglesias. Y expandir sería lo segundo. Lo primero, profundizar, aprender a discernir en mi contexto los llamados que Dios me hace a corresponsabilizarme de la misión de la iglesia. Y lo segundo, abrir mi corazón para reconocer que somos un cuerpo universal. Aquí se expresa muy bien. Yo fui a la primera sesión del Sínodo y bueno, ver todos los idiomas, las cosas técnicas hoy día facilitan mucho que se puedan comprender, pero como aquí este es un programa en español, la gente que nos ve a veces no se le ocurre que si hacemos todo en español, pues no nos entienden en Indonesia o en Angola. Y lo mismo el video, que se traduce a muchas lenguas para que todos podamos incorporarnos en esta misión universal. Por un lado, entonces, profundidad espiritual, para discernir la voluntad de Dios y el llamado particular en mi contexto, y por otro lado, apertura al cuerpo universal de la Iglesia que informa, que me ayuda a esa profundización. Muchísimas gracias por
estas precisaciones. Gracias, Padre Cristóbal. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News, siguiendo de cerca lo que es paso a paso el Sínodo de los Obispos en este mes de octubre, pero sobre todo los invitamos este domingo a acompañar al Papa Francisco en la oración del Rosario que él mismo ha convocado para poder pedir por la paz. Y también recuerden, el lunes 7 de octubre, el momento, la jornada de oración y de ayuno, también pidiendo la paz por todo el mundo. Muchísimas gracias y lo esperamos aquí.